Estamos hoy en Gálatas capítulo 5, verso 23, la segunda parte, hablando de templanza, templanza. El dominio propio, que es lo mismo que la templanza, vamos a hablar el día de hoy, dado por el Espíritu Santo. Hoy definitivamente ya estamos finalizando esta miniserie que hemos propuesto de sermones temáticos. Y cuando digo temáticos es que es un tema, el tema fue el fruto del Espíritu Santo. Y por eso hemos tenido, cuando se enseña de manera temática, es necesario usar varios textos de la Biblia, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar hablando de varios textos de la Biblia para enseñar ese tema. Y cuando empezamos esta serie, dijimos que el buen creyente se conoce por su fruto. Lucas capítulo 6, verso 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas de las zarzas se vendivian uvas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que definitivamente un buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Y la pregunta que nos hicimos es: ¿quién es el árbol? ¿Quiénes son las ramas? ¿Y quién cultiva ese árbol para que haya un buen ¿qué? Fruto? Eso teníamos que verlo y lo vimos en enseñanzas pasadas. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, Él es el árbol, mi Padre es el que labra o el que cultiva. Toda rama o todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que el que lo labra, el que cultiva, lo corta. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Entonces, ¿quién es el árbol? El Señor Jesús. ¿Quiénes son las ramas? Los creyentes. ¿Quién es el que cultiva ese árbol? Dios Padre. Y cuando Dios Padre ve que hay una rama que no da fruto, la corta. Sí, pero aquella que está dando buen fruto, dice que la cultiva y la pone bien. Verso 3 del capítulo 15 de Juan. Ustedes están limpios, dice, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, noten eso, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús. ¿En qué? En que lleven mucho ¿qué? Fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Qué espera el Señor Jesús de sus discípulos? Que llevemos ¿qué? Fruto, y ese fruto permanezca. Él dice que Él es el árbol, nosotros las ramas, pegados a Él, vamos a dar un fruto y ese fruto permanece. ¿Cuál es el fruto? El fruto dijimos que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Todo es obra de Dios, hermanos. Todo, absolutamente todo es obra de Dios. Él, Dios, es el que cultiva ese árbol y por nosotros mismos no podríamos hacer nada. Nuestras obras son malas, pero si hacemos algo bueno es porque Él está haciendo en nosotros. Sin Él estaríamos en las obras de la carne. Recordemos el texto, vayan a Gálatas capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay que andar en la carne, en las cosas que deleitan esta carne? Verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Queréis. Voy a poner un ejemplo. El espíritu dice: lee la Biblia. El espíritu dice:
Ahora, el espíritu dice, ve a la iglesia, pero la carne dice, un videito más, un videito más, un videito más, un TikTok más, un Instagram más, un Facebook más, una película más, un descansito más. Eso. Y el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne está en contra. Pero el 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Y qué dice? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo dije antes, que los que practican, noten la palabra y subráyelo en su Biblia. ¿Qué es una obra de la carne? Aquella que se practica. Pastor, un cristiano no peca. Claro, pecamos porque somos pecadores, pero no practicamos el pecado. No estamos viviendo en pecado, no somos esclavos de él. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y el verso 22 está el tema, lo temático que hemos hablado estas 9 semanas. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz. Ya se lo debe saber de memoria, ¿cierto? ¿Cuáles son? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que vamos a ver, dice, contra tales cosas no hay ley. Hoy veremos el último elemento del fruto. Recuerde que decíamos, si ponemos una mandarina, la cáscara no es el fruto, es parte del fruto. La pulpa no es el fruto, es parte del fruto. La semilla no es el fruto, es parte del fruto. Sí, aún yo estaba pensando cuando preparaba este sermón, que si yo cojo la cáscara y la aprieto duro, ¿qué pasa? ¿Sale qué? Póngaselo en el ojo así y hágase. ¿Qué pasaría? Ácido. El ácido. Eso hace parte de la fruta, pero no es la fruta. Todo es la fruta. Así que cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo son todos. Y hoy vamos a ver el último elemento, que es la templanza. Esa palabra templanza tiene que ver con dominio propio. Dominio propio. ¿Sí? Hoy veremos eso entonces, y bajo el título el dominio propio dado por el Espíritu Santo. Todas las enseñanzas fue el amor dado, la templanza, la bondad dada. Hoy es el dominio propio dado por el Espíritu Santo. Hermanos, quiero preguntarles, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en crisis? ¿Qué pasa cuando hay una injusticia? Como que se nos hierve, ¿cierto?, la sangre. Y dejamos a un lado el dominio propio y sacamos de nosotros el demonio propio. ¿Sí? Nos pasa generalmente, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted va en su carro respetando las leyes de tránsito? No hay problema y de repente se le atraviesa una moto o un carro, ¿cierto? Y uno como que quiere pelear. ¿Qué pasa cuando te miran mal? ¿Qué pasa cuando tú te levantas bien y de repente en momentos difíciles como que hay que me toquen mi hijo, hay que me toquen mi esposo, hay que me toquen tal cosa, y se le sale no el dominio propio sino el demonio propio a algunos? Y mi pregunta es, ¿será eso lo que Dios quiere? Claro que no. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo, como vayan a Hechos 24, por favor, verso 25. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, está como persona privada de su libertad. Él está privado de la libertad, lo han tomado privado en Jerusalén y él apeló al César y va camino a Roma. Y en esta oportunidad el rey Félix le llama para que Pablo le exponga su caso. Él, en otras palabras, defiéndase, a ver, ¿por qué lo están condenando? El rey Félix le dice. ¿Y qué hablaría usted si le dicen, si un rey le da la oportunidad para usted defenderse? Bueno, diría muchas cosas. Mire, yo no lo hice, tal cosa, el otro. Pero ¿qué hace Pablo? Mire lo que dice Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué? La justicia,
el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad, ¿qué? Te llamaré. Oiga, tuvo la oportunidad en medio de una injusticia, le estaban haciendo injusticia a Pablo, y Pablo les habla de ser justos. Él pudo usar su conocimiento, su cultura, su ciudadanía, pero mejor apela a la voluntad de Dios y les habla de tener dominio, ¿qué? Propio. Y termina su intervención con el juicio venidero. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, Pablo dice, vea, Dios me ha dado a mí dominio propio para entender que aunque yo soy inocente y ustedes me están haciendo un mal juicio, yo pongo mi esperanza en el juicio venidero y prefiero más bien hablarles de que como creyentes debemos tener dominio propio. Ahora, mi pregunta es, ¿será importante el dominio propio, sí o no? ¿Cuántas veces queremos ganar? ¿Cuántas veces queremos decir es que yo tengo la razón? Bueno, es importante el dominio propio o la templanza. ¿Cómo vamos a observar entonces este tema del dominio propio? Número 1, el dominio propio dado por el Espíritu Santo. Número 2, ¿por qué es importante el dominio propio dado por el Espíritu Santo? Y número 3, ¿cómo desarrollar dominio propio que da el Espíritu Santo? Hemos dicho que el fruto ya viene completo en el creyente. Ya viene completo. Como cuando un niño, cuando nace, él ya tiene sus manitos, sus ojos, pero cuando ya tiene todo su cuerpecito y está ahí en el vientre de la madre, él se va desarrollando, pero ya tiene todos sus miembros. ¿Me estoy explicando? Así es el Espíritu Santo en nosotros. Él nos da el fruto y la idea es desarrollarlos. Y vamos a ver eso. Número 1, el dominio propio dado por el Espíritu Santo, o en otras palabras, ¿qué es el dominio propio? ¿Sí? Vamos a darle un significado a esa templanza. El dominio propio se traduce como templanza u autocontrol. Ser sobrio y vigilante. Eso es dominio propio. Tiene que ver con control. Autocontrol. El dominio propio es la capacidad espiritual de regular los pensamientos, esos pensamientos propios que yo la voy a matar. Pues no la mates, contrólate, ¿sí? Es que tal cosa y reaccionan, ¿sí? A esos impulsos, a esos deseos emocionales. Es autocontrol. El dominio propio es el ejercicio constante de los principios de Dios para la vida cristiana. Podríamos llamarlo, el dominio propio es buen juicio, portarse bien. Eso es dominio propio. Es autoridad. El que tiene dominio propio tiene la autoridad, tiene el poder, es disciplinado como fruto de que Dios lo ha regenerado por medio del Espíritu Santo. A eso le llamamos dominio propio o templanza. ¿Estamos claros, hermanos? Sería entonces desarrollar la habilidad de ejercitar dominio propio bajo distintas circunstancias. El dominio propio es ejercitar la habilidad en diferentes circunstancias. Miren, en la vida, vayan a 1 Corintios 6:12, por favor. 1 Corintios 6:12. En la vida hay muchas cosas que son lícitas o permisivas, pero no necesariamente son beneficio en ciertas circunstancias o situaciones. El dominio propio en la Biblia usted lo va a encontrar sobre todo de manera implícita, no explícita, ¿sí? Es algo que usted autocontrola. Mire lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Voy a ponerles algunos ejemplos. Hermanos, la Biblia dice cuántos platos de comida usted tiene que comerse al día. No. Pero si usted se come 8, 10 platos al día, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar, ¿sí? La Biblia
dice cuánto usted tiene que dormir. No. Pero ¿qué pasa si usted duerme 12, 14 horas al día? Se vuelve anémico. ¿Sí? La Biblia te dice que es prohibido ver las redes sociales. No. Pero si tú no tienes dominio propio, ahí vas a estar perdiendo todo el día, toda la tarde, tu tiempo. La Biblia te prohíbe las amistades. No. Pero ¿qué pasa? O sea, hay cosas, la Biblia no dice, a ver, voy a meterme un poquito aquí. Yo sé que usted me está viendo. La Biblia le dice a una pareja cuántas veces debe hacer el amor. No. Pero ¿qué pasa si el hombre quiere estar como Curía ahí todo el día? Se va a enfermar. A eso se le llama autocontrol. La Biblia no habla de algunos temas, pero lo que dice es ten autocontrol. A eso se le llama ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? Miremos en la Biblia algunos ejemplos de lo que sí es dominio propio y de lo que no es dominio propio. Estoy siendo claro, hermanos. Es el Espíritu Santo el que pone en ti convicción. O sea, ¿la Biblia te prohíbe a ti ir a un centro comercial? No, pero ¿qué pasa si ahora te la quieres pasar de centro comercial en centro comercial y no buscas las cosas de Dios? Y ahí ya sería pecado. ¿Me estoy explicando? O pasear, irte de paseo, no te lo prohíbe, pero es autocontrol. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces el dominio propio? El dominio propio es lo que Dios le dio a Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. En Génesis 22:7 está la historia de que Dios le prometió a Abraham un hijo de la promesa. Y duró 25 años Dios haciéndole esperar para que naciera Isaac. Y cuando Isaac tiene 12 años, Dios le dice, ve y me lo sacrificas. Se necesita dominio propio para uno decir, Dios, mi hijo, no, tóqueme lo que sea, pero mi hijo, esperé 25 años, Dios, ¿yo cómo te lo voy a entregar? No, yo le sacrifico al que sea. O yo me sacrifico, pero a mi hijo no. ¿Qué hizo Abraham? Tenía dominio propio y dijo, Señor, ¿me lo estás pidiendo? Yo voy. Mire lo que dice Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué era el holocausto? Le degollaba el cuello, derramaba la sangre, luego le prendía candela y lo quemaba todo. Eso era un holocausto. Y dice, respondió Abraham, ¿Dios qué? Se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Oiga, ¿y qué dice? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre tu muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, ¿qué? Tu único. Hermanos, el dominio propio es cuando yo me abstengo de algo, ¿sí? Que a lo mejor está tocando mis entrañas. Pero si Dios me lo pide, hagámoslo. ¿Qué más es dominio propio? Es la que le dio Dios a José para con sus hermanos. ¿Recuerdan que cuando José era un jovencito, soñó? Papá, mamá, quiero contarles algo. ¿Sí? Hermanos, quiero contarles algo. Tuve un sueño que la luna, las estrellas, ¿cierto? Todo. Y le contó algo de allá y que se postraban. Y le dije, ¿qué? ¿Usted qué cree? ¿Que nos lo vamos a postrar a usted? Pues pasó el tiempo, él está en Egipto y en Egipto en Génesis capítulo 43 está que su papá muere y los hermanos ahora tienen que postrarse ante él. Pasa lo que él soñó. Y dice Génesis 43:30. Entonces José se apresuró para que se
Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró. Y aquí está el dominio propio, verso 31 de Génesis 43. Y lavó su rostro y salió, ¿y qué dice? Y se contuvo y dijo, pongan pan. Ese se contuvo es que tuvo ¿qué? Dominio propio. José pudo haberles dicho, vea, para que sepan, ¿no? Yo, aquí el que manda soy yo. Ahora, póstrense. Adórenme. No, José no hizo eso. No sacó influencia de su poder, de su dinero. Él vio a sus hermanos, los vio ahí débiles, los vio expuestos, pero él se contuvo, tuvo dominio propio. ¿Pero quién le dio ese dominio propio? Dios. Ese es el dominio propio. ¿Qué más es dominio propio? Dominio propio es la que le dio Dios Padre a Dios Hijo, a su Hijo, para con Judas. Quiero preguntarles algo. ¿El Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro. ¿Usted se imagina si yo sé que me va a clavar el puñal por la espalda? ¿Qué le digo? Pero vayan a Juan 3:26. Mira el dominio propio aquí en Juan 3:26. Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, es aquel que ¿qué iba a pasar? Que lo traicionaría. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él, es decir, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ¿qué dice? Hazlo pronto. Oiga, se necesita mucho dominio propio para uno saber que se va a ir a entregarme, a venderme, y yo no decirle miserable hijo del diablo. Porque le pasa a uno, ¿no? Uno quiere vengarse, uno quiere, como sea, como les dije al comienzo, se le sale a uno el demonio propio y quiere decirle hasta misa, sin vergüenza. Pero no, el Señor Jesús moja el pan, se lo da, sabe que él lo va a traicionar y le dice, mijitico, lo que va a hacer, haz lo que. Pero yo me imagino esa ternura. ¿Cómo se lo dijo tan sabiamente que el resto no supieron que era Judas? No supieron. Eso es dominio propio. Pero por otro lado, hermanos, el dominio propio es lo que no tuvieron, por ejemplo, Eva. Eva no dejó que su esposo, Adán, la guiara, y Eva no tuvo dominio propio para con la serpiente. Por eso dicen, no los historiadores, que Adán le decía a Eva, evita, de cariño le decía, evita, no vayas para allá, evita, no le decía Eva. Eso fue lo que no tuvo, ¿sí? Evita, de cariño le decía. Que me voy con mis amigas, evita, ¿sí? ¿Quién más no tuvo dominio propio? Caín para con su hermano, ¿quién? Abel. ¿Qué terminó haciendo? Lo mató, porque no tuvo dominio propio. ¿Quién más no tuvo dominio propio? Sansón para con Dalila. Terminó ahí, no se aguantó hasta que le contó el secreto de su melena y ella logró trasquilarlo y cayó. ¿Quién más no tuvo dominio propio? Pedro para con el soldado Malco. ¿Recuerdan cuando llegan a atrapar al Señor Jesús? ¿Y qué hace Pedro? Una vez dicen que fue el primer torero efectivo de la historia, cortó oreja, ¿sí? Ananías y Zafira, ¿sí? Con respecto a la avaricia, no tuvieron dominio propio. Era cultura que, como estaban quitándole todas las posesiones a los cristianos, era normal que un cristiano vendiera sus propiedades, la llevara a los pies de los apóstoles y eso servía para que no aguantaran hambre toda la comunidad. Y Ananías y Zafira que dijeron, yo qué voy a llevar toda la plática. Digamos que vendimos esta casita en 10,000 pesos, pero realmente la vendimos en 100,000 y se quedaron con cierta parte. Eso es falta de dominio, ¿qué? Propio. Así que, hermanos, entendiendo lo que es dominio propio, mi pregunta ahora sería, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el dominio propio dado por el Espíritu Santo? ¿Saben una cosa? Tener dominio propio nos evita tener muchos problemas. Definitivamente, a veces, sí, alguien decía que en boca callada no entran moscas.
¿Cuántas veces usted, como que, no, yo no le dije no, yo no abierto la boca? ¿Sí? Pero ahí está con su expresión. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal por no tener autocontrol? A mí me ha pasado, hermanos, yo voy soltando lo que me viene a la boca. Y los que me conocen, yo no lo digo con mala intención, pero yo le digo, Señor, ayúdame a cultivar el dominio propio. ¿Sí? Nos metemos en problemas, no porque sí, es porque no tenemos autocontrol. Damos gracias a Dios que Él es quien nos ayuda. ¿Y por qué es importante el dominio propio? Número uno, porque el dominio propio nos va a ayudar a no avergonzarnos del evangelio. Vayan a 2 Timoteo 1:6. El dominio propio nos va a ayudar a no avergonzarnos del evangelio. ¿Sí? 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Y qué dice el verso 7? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio. ¿En qué contexto dice Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de amor y de dominio propio? El dominio propio Dios nos lo da con un fin. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según que el poder de Dios. Ahí está. El dominio propio, hermanos, nos va a ayudar a que usted no se avergüence de ser cristiano. La persona que es controlada por el Espíritu Santo no es un agente secreto del evangelio, sino que lo proclama. Va a una fiesta y ¿por qué no toma? Porque yo soy un creyente. Ay, tome eso, la verdad se volvió cristianito. Sí, a muchos no soy cristiano. Pero no, allá, sí, no han visto, son cristianos submarinos. Solo sacan y se van mirando. Nadie sabe que él es cristiano. Está oculto. En reuniones sociales eso se porta como mundano y nadie sabe. Bueno, el dominio propio nos ayuda a no avergonzarnos del evangelio. Y si no nos avergonzamos del evangelio, ¿de quién no nos estamos avergonzando? De Cristo. Número 2. Vayan a 2 Pedro 1:5. El dominio propio es importante porque nos ayuda a no caer jamás. Nos ayuda a no caer jamás. Este texto a mí me encanta y lo desarrollamos. 2 Pedro 1:5, y es nuestra escuela de madurez espiritual aquí. Dice, ustedes también poniendo toda ¿qué? Diligencia. Por esto mismo añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio. Aquí no dice demonio propio, dice dominio propio. Al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal ¿qué? Amor. Y mira lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas, incluyendo el dominio propio, están en ustedes y abundan, número 1, no estarán ociosos. Número 2, sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene el dominio propio, tiene la vista ¿qué? Muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer ¿qué? Firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, practicando el dominio propio, ¿qué dice? No caeréis jamás. ¿Por qué es importante el dominio propio? Para no caer en vergüenza, para no caer en descrédito, para no caer en habladurías. ¿Sí? Ya hemos visto dos. Miremos la tercera. ¿Por qué es bueno el dominio propio? Porque nos ayuda a estar protegidos. El dominio propio nos protege. Mire lo que dice Proverbios 25:28. Como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. ¿Qué pasa con una ciudad que no tiene muros? Sí, está como indefensa. Dice que el que no tiene autocontrol está ¿qué? Desprotegido. Constantemente está desprotegido porque no hay dominio propio. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios,
esa palabra sobrio es tengan dominio propio. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? El dominio propio nos ayuda a estar vigilantes, a estar protegidos, ¿sí? Ahora, nos ayuda otra cosa, a estar vigilantes para la venida del Señor. El dominio propio va a hacer que, oiga, ¿qué tal si hoy viene el Señor y yo aquí en parranda? ¿Sí? Allá, ¿cierto? Bailando con la hermana Shakira y Karol G cuando el Señor venga. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:4? Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día, es decir, la venida del Señor, los sorprenda como un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, por eso de que el Señor Jesús viene, dice que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa palabra sobrio ahí es, tengamos que dominio propio. Tenemos que tener dominio propio, no estar por ahí en cosas que no nos han llamado, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y la esperanza de la salvación como yelmo. Hablando de esto, de ser entonces esperando la venida del Señor, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios. Una vez más, esa palabra sobrio hace referencia a dominio propio. Y esperen por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Mire que aquí el dominio propio va a ayudar a que esperemos en Él. Esperemos su venida. Y primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, la venida del Señor, sean pues sobrios. Es decir, tengan dominio ¿qué? Propio y velen en oración. Hemos dicho entonces que la templanza es dominio propio o auto ¿qué? Control. El creyente debe tenerlo porque ayuda a no avergonzarnos del evangelio, a no caer jamás, a estar protegidos y a estar vigilantes para la venida del Señor. Primera de Corintios 10:32 dicen, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios nos dice, no sean tropiezos, como también en todas las cosas agrado a todos. En otras palabras, tengan ¿qué? Autocontrol. Miremos el último punto, cómo desarrollar el dominio propio. Pastor, yo me he notado que definitivamente a mí se me sale el demonio propio. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para tenerlo? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas de cómo desarrollar o mostrar el dominio propio. La Biblia está llena de cosas, ¿sí? Como por ejemplo en nuestra mente, cómo tener dominio propio en nuestra mente o en nuestra boca, ¿cierto? En nuestras actitudes. Nos habla. Pero me gustaría que vaya buscando 2 de Samuel 16. Que admiremos esta historia que nos muestra la forma en que se puede ejercer dominio propio o templanza en cualquier situación. Recordemos que el dominio propio o la templanza es solo aquello que proviene de Dios por medio de ¿qué? De su espíritu. Así que me gustaría ver esta historia porque si esto usted y yo lo entendemos, vamos a poder tener dominio propio en todo. Miren, yo hago una cosa. Si usted de los que pasa horas, minutos o lo que sea o días pegado en las redes sociales, una de las cosas que, por ejemplo, no voy a ir a la historia todavía, pero un ejemplo de lo que podríamos hablar. ¿Cómo tiene usted dominio propio? Pues desinstale eso que le está quitando tiempo. Desinstale el Facebook de su celular. Desinstale el Instagram. Desinstale eso que le está matando el tiempo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Aquello que usted sabe que se le está saliendo de las manos, que ese amigo lo está llevando por el vicio, por las malas cosas, córtelo de raíz. Cuando digo córtelo de raíz, no mátelo, sino dígale no más, usted no es mi amigo, ¿sí? Pero miremos cómo desarrollar el dominio propio a través de esta historia. Está el rey David, hermanos, en esta historia. Dios proclama al rey David conforme a su corazón, pero todavía Saúl sigue siendo rey en Israel. Y Saúl lo persigue para matarlo y no logra matarlo porque Dios ya había proclamado a David como ¿qué? Como rey.
En el tiempo de Dios y luego de la muerte de Saúl, muere su hijo Jonathan, mueren sus hijos, mueren todos. David llega al trono. David ahora está en el trono. El antiguo monarca ha muerto, los mataron y él ya toma el trono. Estando David en el trono, nos cuenta la historia que su hijo Absalón se subleva contra su padre, le quita el trono, le usurpa el trono y le busca para matarlo. Noten eso. David ha sufrido por muchos años incluso como el rey Saúl quiere matarlo, ¿correcto? Pero Dios logra que Saúl muera, su hijo muera, la familia muera y él queda en el trono. David queda en el trono. Pero estando en el trono, su hijo ahora le quita el trono y lo está buscando para matarlo. Él tiene que huir para evitar que lo maten. Y ahí está esta historia de 2 de Samuel 16. Mire lo que dice el verso 5. Y esta me pareció una historia especial para hablar de dominio propio. Vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Quién era Saúl? El antiguo rey. Estoy en 2 de Samuel 16:5. Se llamaba Simei, hijo de Gera, y este Simei, ¿cómo salía? Maldiciendo, ¿sí? No solamente salió maldiciendo, sino que el verso 6 dice, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Noten esto, mírenme acá, se los voy a narrar. El rey es el rey, es David el rey, pero su hijo que le ha quitado el trono lo está buscando ¿para qué? Para matarlo. Y él llega a un pueblo y aparece un hombre llamado Simei diciendo, maldiciendo. Hermanos, ustedes conocen vulgaridades. Ojalá y no las pronuncien, pero eso es lo que está diciendo ahí, diciendo mal. Este hijo de tanta, pero no solamente estaba maldiciendo, sino que le estaba lanzando piedras a él y a los que con él iban. Yo quiero preguntar, si él es el rey, y voy a usar las palabras de un ex vicepresidente, si viene un zarrapastroso a hablarme mal y a tirarme piedra, yo soy el rey, voy con mis guerreros, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mire lo que dice, por favor, el verso 7. Decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, palabras, si ve, usted salió huyendo, usted es un rey, pero su propio Dios lo está matando, si usted lo merece, sin vergüenza. Eso, si han visto las palabras de un necio. Verso 9 dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, dame la orden y yo cojo y ya, le callamos la boca. ¿Notan? Pero mire el dominio propio aquí, hermanos, dada por Dios. Y el rey respondió en verso 10, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque, ¿qué, hermano? Subráyelo en su Biblia. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¡Oh! Eso a mí me impactó, hermanos. Porque es que hay gente que a uno lo maldice, le dice, le quita, le pone. Y uno de una vez saca, es que yo soy hijo del rey. Y aquí en el nombre de Jesús, ¡fuera, demonio! Y de una se nos sale el demonio propio. No, el rey guardó autocontrol y dijo, si él me está maldiciendo, es que Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? 16:11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas,
acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová, ¿qué dice? Se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Oiga, esto es mucho dominio propio. O sea, él sigue caminando y le dice, tranquilo, no lo vaya a matar. Déjalo que me maldiga, porque a lo mejor Dios va a convertir sus maldiciones ¿en qué? En bendiciones. ¿Notan el dominio propio aquí, hermanos? Verso 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, ¿qué? Diciendo, andando y maldiciendo y arrojando. O sea, no paraba. O sea, en algún momento uno se le saca la piedra y dice, ¡jue madre! ¡Ya no me lo aguanto! ¿No? Delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados. ¿Y qué dice? Descansaron ahí. Esta historia, hermanos, me encantó porque pensemos por un momento, ¿no es ese el tipo de dominio propio que necesitamos? David pudo matarle, pero entendió que era la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas veces el vigilante de ese hospital? ¿Cuántas veces ese vecino? ¿Cuántas veces aquel que usted le hizo un favor y tras del hecho le respondió mal? Y usted dice, ¡ah, sinvergüenza! Tras de que le doy y para que vea, malagradecido. Y nos pasa. Eso es falta de ¿qué? Dominio propio. Pero aquí entendemos que todo lo que nos pasa debe ser la voluntad ¿de quién? De Dios. Y ahí aprendemos nosotros. Hermanos, a mí me pasó esto. Me pasó en el centro, que a una persona pidió comida, le di comida y dijo, a mí ¿para qué y me botó la comida, el sinvergüenza. Botó la comida. Y entonces, ¿qué era lo que quería? Yo quiero es plata. Y claro, se le sale a uno y uno dice, Dios mío, si yo tenía un corazón piadoso para darle, pero me provocaba era darle. ¿Sí me hago entender? Ahora, él entendió que lo que nos pasa es que la voluntad de Dios. Por eso tuvo autocontrol a pesar del daño que estaba haciendo. Recuerda, hermanos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y ¿qué? Dominio propio. En medio de cualquier situación que puedas caer en vergüenza o pecado, Dios por su espíritu nos ha dado el dominio propio para glorificarle. Cualquier cosa que estés viviendo, dígale, Señor, tú estás en mí. Cuente hasta 1000. Hay unos que tenemos que contar hasta 10,000. Cuéntelos. ¿Sí? Gálatas 5:24. Vayan por favor y con esto terminamos esta serie. Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus propias pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Hermanos, nosotros crucificamos ese demonio propio y ahora andamos en el dominio propio, en el fruto del Espíritu. Si sientes que el demonio propio te está controlando, hoy puedes decirle, Señor, quiero arrepentirme, porque he dicho ser cristiano, pero me porto como mundano, ando en las obras de la carne, para que creyendo en la obra de su Hijo, su Espíritu venga y produzca en ti dominio propio. ¿Lo puedes creer o no? Él lo puede hacer. A Él sea la gloria. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y por mostrarnos que el fruto de tu Espíritu es completo. Y cuando yo vine en arrepentimiento, tú perdonaste mis pecados y la promesa de tu Espíritu vino a mi vida. Padre, hoy entendemos que si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos es por ti. Ayúdanos a entender que tú quieres que nos autocontrolemos, porque eso es reflejo de que tú estás en nosotros. Ayúdanos a entender que eso nos ayuda a esperar en ti. Y ayúdanos a entender que en medio de cualquier situación es tu voluntad que la vivamos. Ayúdanos a portarnos como dignos hijos tuyos. Perdónanos si hemos hecho la maldad y ayúdanos a vivir para ti.
porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.